hermanos, tomemos la palabra del Señor, no por la mención de un hombre, sino por lo que la palabra declara, amén. Entonces es importante que usted y yo podamos escudriñar las Escrituras, buscar la palabra del Señor, amén, para que entonces podamos entender qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta vida, amén. Ok, entonces entendiendo o sabiendo que el Señor viene por una iglesia que esté llena de su Espíritu Santo, por una iglesia que esté llena de su palabra, por una iglesia que esté llena de de toda justicia, de toda verdad, por ella viene el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a la llenura, saber cómo llenarnos y cuáles son los elementos, las bases que permiten que esa llenura venga sobre nuestras vidas, amén. Entonces, yo quiero llevarlo a usted en esta mañana a que podamos escudriñar a través de la palabra algunos pasajes de la Escritura que nos dejan ver cómo podemos ser llenos, qué necesitamos nosotros, hermano, para ser llenos, amén. Y por ello yo le titulé a este tema Procurando ser llenos, amén. Cuando mencionamos la palabra llenos o llenura, podemos ver que en la palabra, aunque existen varias cosas de las cuales nosotros tenemos que ser llenos, hermano, vamos a ver cuáles son los requerimientos que se tienen para ser llenos, qué elementos nosotros necesitamos, qué utensilios nosotros necesitamos para ser llenos, qué preparación tiene que haber en nuestra vida para ser llenos, amén. Porque, por ejemplo, usted podría llenar, digamos, un recipiente, ¿verdad? Un determinado recipiente. Digamos aquí en este caso, yo tengo una taza, ¿verdad? Que está ahorita llena de té. Ahora, el asunto es qué preparación tuvo que tener para que fuera llena. ¿Verdad? Primero, estar vacía, definitivamente. Pero también tuvo que haber sido limpia, ¿verdad? Pero también, antes que todo eso, tuvo que haber sido formada como una taza, ¿verdad? Porque con estos mismos elementos pudieron haber hecho un plato, pudieron haber hecho, qué sé yo, cualquier otra situación, un adorno, ¿verdad? Pero fue determinado por quien lo hizo que fuese una taza, la cual pudiera ser llena. Entonces, hay elementos que están en esta taza, como por ejemplo, elementos que pudieran absorber lo caliente, que pudieran contener lo frío también, ¿verdad? No sé, es de cerámica a lo mejor, o tal vez de barro, ¿verdad? Pero le añadieron algunas otras cosas que la hacen ahora poder contener lo que uno desea poner en ella. Entonces, nosotros necesitamos ser formados. La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro en las manos del alfarero. Es decir, el alfarero, que es Cristo Jesús, es el que nos ha formado a nosotros, nos forma a nosotros, nos da la forma que Él quiere. ¿A fin de qué? A fin de que podamos ser llenos de lo que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces yo quiero llevarlo en esta mañana a algunos versos para ver de qué vamos a ser llenos y qué tenemos que hacer, qué elementos, qué bases tenemos que poner para que esa llenura venga sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, vaya conmigo por favor al primer libro de Reyes, capítulo 7, versos 13 y 14. Si usted no tiene una Biblia, solo háganoslo saber, tal vez levantando su mano, y allá mi hermana Elizabeth y algunos otros hermanos van a proporcionarle una Biblia. Amén. Si usted no tiene una Biblia, puede pedirla, ahí se la vamos a proporcionar. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versos 13 y 14. Y cuando lo tenga, me dice amén para que lo podamos leer juntos. Amén. ¿Alguien más necesita una Biblia? ¿O todos tenemos? Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versos 13 y 14. Amén. Dice la palabra del Señor: y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia
y pericia para hacer cualquier obra de bronce o en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra, es decir, toda la obra de bronce que tenía que llevar el templo que estaba haciendo Salomón. ¿Ok? Amén. Entonces, vaya conmigo a Deuteronomio 33:23. Y quisiera, en el nombre de Jesús, que usted pudiera leerlo conmigo. 33:23, Deuteronomio 33:23. Dice la palabra del Señor, y de Neftalí dijo, Neftalí, colmado o saciado de favores y lleno de la bendición del Señor, toma posesión del mar y del sur. Ok, entonces, si usted se da cuenta, aquí, esta fue la bendición que Jacob dio sobre su hijo Neftalí. Es decir, Israel, pues, ¿verdad? Ya no era Jacob, era Israel. Y entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que este hombre, dice Hiram, era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Entonces, ¿por qué la Biblia hace mención de esas cosas? Porque entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la relación es llenura que el Padre bendijo, llenura que Israel bendijo, con la que bendijo a Neftalí, y esa misma llenura se fue dando a través de sus descendientes. Y esos descendientes, uno de ellos es Hiram. Ahora, Hiram, hermano, dice que estaba lleno, aunque vivía en Tiro, porque su padre era de allá y su madre era de la tribu de Neftalí, dice que él era lleno de la bendición de Dios en este sentido, en sabiduría, en inteligencia, en pericia, o sea, tenía, ¿cómo se dice? Ciencia, bueno, ciencia dicen otros, ¿verdad? Otros pasajes, pero tenía habilidades, tenía las habilidades para poder hacer cualquier obra de bronce. Ok, entonces, quiero partir con usted de esto. La palabra del Señor nos habla a nosotros que acerca del lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Por qué hablo de esto? Porque la palabra Hiram, o el nombre Hiram, cuando usted va a buscarlo, viene de una raíz que lo que determina es un lino blanco. La raíz es hur, y viene de lo que significa es un lino blanco, un lino resplandeciente. Blancura, eso es lo que significa la palabra Hiram. Así que si usted quiere ponerle algún su hijo, hermano, Hiram, qué bonito nombre es, ¿verdad? Y entonces, yo recuerdo que cuando iban a nacer Harold Samuel, de hecho estaba pensando en ponerle así, su primer nombre, Hiram Samuel. Pero después tuve algunas cosas por las cuales la cambié. Amén. Entonces, hermano, nosotros debemos de analizar qué cosas preparan nuestra vida para ser llenos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que debemos de ser limpios, debemos de ser resplandecientes, debemos de tener en nuestras vidas ese lino limpio que nos permita a nosotros ser llenos. Cuando hablamos de llenura, porque este hombre dice que estaba lleno de inteligencia, de sabiduría y de pericia, para toda obra. En este caso, obras en bronce. Pero yo quiero llevarlo a usted a que vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, porque estamos hablando y aplicando la palabra ahora para nosotros como iglesia, como la iglesia que desea irse con el Señor. Amén. ¿Usted desea irse con Cristo? Amén. Qué bueno. Entonces nosotros necesitamos irnos llenando de esta sabiduría, de esta inteligencia y de todo de esta pericia para poder nosotros también entrar a la obra del Señor. Amén. Ok, entonces Apocalipsis 19, versos 7 y 8, tal vez si alguien lo quiere leer, por favor, lo puede hacer. Aquí mi hermano Samuelito está dispuesto para hacerlo. 19:7. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué es entonces? ¿Cómo nos preparamos? Es lo que estaba diciendo, la novia se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? ¿De qué manera nosotros nos preparamos para ser esa novia la cual el Señor va a tomar para sí mismo? Ahí dice. ¿Ah? ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas. Las acciones justas de los santos. Yo pregunto, ¿usted está en calidad de santo, hermano? Porque la Biblia dice que por Él hemos sido santificados. Entonces, aunque por nuestra propia vía, por nuestros propios medios, no podemos ser santos, sí podemos ser santificados en Cristo Jesús. Todo aquel que se ha acercado a Él, todo aquel que cree en Él, dice la palabra del Señor, que tiene que saber que Él existe, y segundo, que Él es galardonador de quienes le buscan. Si usted y yo buscamos al Señor, entonces uno de los galardones es que podemos ser parte de esa novia de Cristo. Esto solo se cree a través de la fe. Eso no es un casamiento común y corriente como el que nosotros entendemos. Esto es una alegoría de un casamiento que nosotros tenemos que ver. Es una participación eterna en las bodas de Cristo. Es una participación eterna con Él. No estamos hablando de un casamiento literal normal. Estamos hablando, hermano, del secreto, del misterio que la Biblia dice que es entre Cristo y su iglesia. Que es cuando Él tome a los suyos, porque cuando hablamos de novia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un conglomerado, estamos hablando de una entidad formada obviamente de almas, porque usted es un espíritu, amén, que tiene un alma y que tiene un cuerpo, según lo que la palabra nos enseña. Usted no es un cuerpo que tiene alma y espíritu. Usted es un espíritu porque el Padre no formó cuerpos necesariamente. Él es Padre, dador de espíritus. Porque Él es el Padre de los espíritus. Que nos hayan colocado en un estuche, tal vez algunos mal emplasticados, ¿verdad? Pero hermano, nosotros estamos dentro de esto, que es sencillamente el momento en el que nosotros pertenecemos al conglomerado de la iglesia, la que ha creído, la que ha amado al Señor Jesucristo a causa del perdón de nuestros pecados, a causa de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo necesitamos reconocer esa obra de Cristo para poder llegar de regreso al Padre. Es lo que la palabra dice. Si nosotros queremos participar, hermano, como novia de Cristo, como la que va a estar eternamente con Él, metida con Él para siempre, lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y reconocer que lo que necesitamos es a Jesucristo en nuestro corazón. Y a partir de ahí entonces vamos a empezar a anhelar más de Él, más de Él, más de Él, más de Él. Y nos vamos a empezar a preparar. Y la preparación para recibir ese lino limpio, para recibir esa llenura de la sabiduría, esa llenura de la inteligencia, esa llenura para hacer las cosas, va a ser a través de las obras justas que nosotros como santos podamos hacer. Ahora tendríamos que hablar de las obras justas, ¿verdad? Que son muchas cosas. Pero por ejemplo, solo le digo esto. En una oportunidad estaba el Señor Jesús, llegó a un lugar, hermano, en medio de los fariseos, ahí estaban, lo habían invitado, y dice que una mujer llegó y empezó a llenar de lágrimas sus pies, pero vació sobre de él un perfume carísimo que le había costado prácticamente el salario de todo un año. ¿Se imagina usted? El salario de todo un año. Lo derramó sobre él. Es decir, prácticamente ella derramó toda su vida en él. La vida de todo un año. ¿Se puede imaginar usted que usted decidiera hoy a decir, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a comprar un perfume tan caro para dárselo al Señor, que me va a costar cada centavo de todo un año? ¿Estaría usted dispuesto a trabajar todo un año sin ver ni un solo centavo? Saber, ¿verdad? Pero su silencio me dice que no, ¿verdad? Pero esta mujer lo hizo. Esta mujer llegó. Y cuando llegó, ¿sabe qué? La criticaron. Y le dijeron, oh, pero ¿por qué está derramando eso? ¿Por qué está dándolo si lo pudimos haber vendido en unos 300 denarios? Judas fue el que empezó con eso, ¿verdad? Pero también los discípulos.
La criticaron. ¿Y sabe qué? El Señor Jesús dijo, ¿por qué la critican? Esta mujer buena obra me está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba preparando para su muerte. Estaba anunciando que llegaba el día en el que nuestros pecados iban a ser perdonados. Tenía mayor revelación que todos los que habían estado con el Señor Jesús, aún sin entenderlo quizá, pero estaba diciendo, y esa era una buena obra. Es decir, cuando nosotros rendimos nuestra vida delante del Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? Una buena obra. Cuando a usted lo critican y le dicen, pero ¿y usted qué hace ahí todos los días metidos en esa iglesia? ¿Qué les dan? ¿Qué le da el pastor? De seguro le da plata. No, olvídese. Pregúntenle a quién le he dado de un centavo. A nadie, porque no tengo. Pues para darle, ¿verdad? Tengo centavos, por supuesto, pues. Pero para esas cosas no. Para que usted se quede aquí, no. Lo único que nos tiene en este lugar es el Espíritu Santo, que nos está dando su vida, que nos está dando su amor, que nos está dando su palabra para entender que nosotros podemos ser parte de Cristo para siempre. La Biblia dice que en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, y que aunque esté muerto en este cuerpo físico, en este canasto que nosotros estamos, hermano, vamos a seguir viviendo. Amén. Ok, porque déjeme decirle que después de esta vida biológica hay una vida eterna que está compuesta de la vida Zoe o de la vida espiritual. No crea que el infierno es aquí y su cielo es aquí. No, su cielo lo tiene al lado si es su esposa. Y su infierno lo tiene si es que usted es un diablo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay un cielo y que hay un infierno. Eternamente. Ahora lo que tenemos que hacer es participar de Cristo aquí. Porque después de aquí no hay para dónde. No hay otra oportunidad. La Biblia lo dice. A los que le recibieron y creyeron en Él, Él les ha dado la potestad de llegar a ser hijos para participar de su reino. Pero si no, no. Entonces necesitamos nosotros ser llenos. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Cuando digo buenas obras, no son buenas obras de llevar, por ejemplo, y aunque hay que hacerlas, definitivamente hay que hacer, es una parte nada más, pero es la parte más superflua, la parte más superficial, es ir a atender, por ejemplo, a los pobres, a la gente que está en el hospital, etcétera. Esa es la parte más superficial, aunque hay que hacerla. Pero la palabra nos enseña que mejor es una obra de entregar nuestra vida a Él, a sus pies, rendirla a sus pies, que llevarle 300 denarios a un pobre. Porque eso fue lo que Él dijo. Cuando le dijeron, Señor, si hubiéramos vendido este frasco de alabastro que esa mujer te puso encima, te derramó sobre de ti, lo hubiéramos podido dar a los pobres. Y el Señor les dijo, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Siempre va a haber pobre. Pero a mí nunca, no me tendréis todo el tiempo, dijo el Señor. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo mejor? Que nosotros podamos venir y rendirnos delante de sus pies. Antes de atender a otra cosa. Venga, ríndase a sus pies. Y entonces vamos a estar haciendo buenas obras. Vamos a estar teniendo lino limpio y resplandeciente. Y vamos a empezar a entender sabiduría. Vamos a empezar a tener conocimiento. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y vamos a empezar a ser guiados por el Espíritu para entender y hacer todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ok, entonces, ahora la palabra que dice aquí, dice que Él estaba lleno de sabiduría. Dios quiere llenarnos de sabiduría. Dios quiere llenarnos de inteligencia. Dios quiere llenarnos, hermano, de pericia, es decir, de habilidades para que nosotros podamos alcanzar lo que tenemos que alcanzar. La Biblia dice que Él vino para darnos a nosotros vida en abundancia. Y vida eterna también. La vida en abundancia se vive aquí. Cuando hablamos de abundancia no estamos hablando de una abundancia material, física, solamente. Estamos hablando de una abundancia espiritual, de una abundancia de paz, de una abundancia de inteligencia, de una abundancia, hermano, de buenas palabras, de una abundancia, hermano, de amistades, de una abundancia, etcétera. Bueno, de muchas cosas podemos ser abundados. Pero déjeme decirle que la palabra obra aquí, porque dice que Él tenía todas estas cosas, estaba lleno de todo esto para hacer cualquier obra en bronce.
Esa palabra obra viene de la raíz malak. La palabra malak significa despachar como un delegado, es decir, un mensajero de Dios. Se tipifica también a un ángel, un profeta, un sacerdote, un maestro. Es un embajador, es un enviado, es un mediador, es un mensajero, es un ángel, nuevamente lo digo. Y también significa un ministerio o una delegación. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿usted nació por obra de la casualidad? ¿Ah? Yo se lo he dicho, usted tampoco es un ups de sus papás, ¿verdad? Tampoco fue usted una cuestión de que, y ya metimos las patas. No fue eso. No fue una cuestión de, ya nos equivocamos en esto. No, es que lo que pasa es de que nuestro hijo fue una pasión incontrolada cuando teníamos 15 años. No, usted no nació por obra de la casualidad. Usted nació porque tiene un propósito en Dios para poder cumplir con ese propósito en esta tierra. Usted tampoco nació, yo no sé, es posible, ¿verdad? Yo espero que aquí no, pero hermano, han habido incluso violaciones de las que vienen hijos. Y esos hijos nacieron porque Dios permitió que nacieran. A quienes no permitió que no nacieran es por un propósito también. Y están en un mejor lugar según lo que dice Job capítulo 3. Incluso Job, cuando tuvo toda esa enfermedad y toda esa situación, hermano, dijo, es preferible estar en el lugar de los muertos, porque ellos ya están mejor y han descansado de sus obras. Ahí quisiera estar yo, dijo Job. Y ese día maldijo el día de su nacimiento. Porque es mejor estar allá que estar aquí. Sin embargo, nosotros podemos tener opción a estar allá, estando ahorita aquí, recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, buscando su vida y entendiendo que vamos a volver a la casa del Padre. Amén. Ok, entonces, la obra es la que nos han delegado. Dios lo trajo a usted aquí con un propósito. No mucho lo cree, ¿va? Mire, hay quienes hasta para macetas los mandaron, hombre. Con tal de que adornaran el corredor. Hay quienes los mandaron para hacer estorbo. Sí, hermano, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no entendemos que todas las cosas tienen un propósito para hacer. Mire, yo no sé, si usted se ha preguntado, por ejemplo, en alguna oportunidad, y los mismos médicos se preguntan, ¿para qué tenemos el apéndice nosotros? Solo para ser operada. Sí, eso es lo que dicen ellos, solo para ser operada. Porque supuestamente no tiene ningún caso que nosotros tengamos un apéndice. Pero poco a poco la ciencia ha ido entendiendo que en alguna parte de la vida del ser humano, no en todos, pero en alguna parte de muchos, viene hay algo que detona allá adentro, una enfermedad, no una enfermedad, sino que una infección tan fuerte que puede llegar a dañar su páncreas, ¿es verdad? Lo que está, páncreas o hígado. Ok, pero ¿dónde termina el apéndice? ¿Lo que está arriba? Va, entonces, que lo que hace es caer sobre el apéndice y no sobre su páncreas, porque usted sabe que cuando llega una infección al páncreas, así se muere. Pero cuando cae esa infección sobre el apéndice, que no tiene supuestamente nada que hacer, entonces llega, se la quitan y se acabó, se resguardó su páncreas. Para eso sirve. Entonces tiene una función que hacer, resguardarlo de una muerte segura. Si usted tiene un por qué estar aquí, usted tiene un propósito. Incluso hoy, si llegó sin ningún propósito, pensando en cualquier otra cosa, quiero decirle que el Señor lo trajo para presentarse a su vida y decirle, yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu libertador, yo soy el que te quiere hablar, yo soy el que te está hablando, yo soy el que te ha librado de la muerte. Yo estoy vivo. Es lo que el Señor te está diciendo y te está dando una oportunidad más para poder tú venir delante de sus pies y rendirte y hacer una buena obra.
Porque tú eres una buena obra también que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a tomar y va a empezar a hacer grande. Porque la Biblia dice que la buena obra que el Señor empezó en tu vida la va a perfeccionar. Si el Señor te ha guardado muchas veces, si el Señor te ha hablado muchas veces, hoy te está diciendo una vez más, aquí estoy, yo te estoy hablando. Yo no lo conozco, gracias a Dios, a usted. Pero Dios sí lo conoce. Y sabe que usted lo que necesita es llegar a la buena obra. Venir delante del Señor, porque el propósito por el cual lo delegaron a esta tierra tiene que tener un cumplimiento. Pero ese cumplimiento se va a dar cuando usted y yo seamos llenos de su sabiduría, llenos de su inteligencia y llenos de la capacidad de poder desarrollarla. Porque no solamente tenemos, déjeme decirle que no solamente tenemos una proposición de Dios en lo material. No solamente tenemos, hermano, una delegación en lo material. Tenemos una delegación en lo espiritual. Y tenemos una delegación, hermano, en lo afectivo. Si a usted lo mandaron para ser padre de familia, madre de familia, hijo de casa o hija de casa, tiene un propósito, tiene un rol que seguir. Tiene que desarrollar algo dentro de su casa. Pero tiene que desarrollarlo lleno de la sabiduría, lleno de la inteligencia y lleno, hermano, también de la manera de cómo hacerlo. De la pericia para hacerlo. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, usted y yo tenemos una delegación de Dios. Hemos sido llamados para hacer buenas obras. Ahora, ¿cómo las vamos a desarrollar? Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Por favor, si alguien lo puede buscar. Y si alguien más puede buscar Colosenses 1, 9 al 12, se lo voy a agradecer para que lo pueda leer. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. ¿Alguien lo tiene? Por favor, levante su mano, no sea tímido. Léalo, por favor. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, si se da cuenta, el Señor mismo constituyó, en el momento en el que Él resucitó y fue al Padre, dice la palabra del Señor que Él delegó, Él constituyó, Él puso 5 ministerios. Un ministerio profético, un ministerio apostólico, un ministerio pastoral, magistral y evangelístico. Los cuales tienen como función llevar la palabra del Señor que nos lleve a la edificación a fin de que entremos a la obra del ministerio. A fin de que cumplamos con la obra delegada. Por ejemplo, cuando usted sabe que el Señor fue a llamar a sus discípulos, les estuvo enseñando, porque en Él mismo está contenido, hermano, el apostolado, lo profético, Él es el profeta por excelencia, Él es el evangelista por excelencia, Él es el maestro por excelencia y Él es el pastor por excelencia. Amén. Entonces, Él agarró a sus discípulos, los tomó y los empezó a adiestrar, les empezó a enseñar durante 3 años y medio aproximadamente. Pero cuando Él se va, y ya antes de irse, les dijo, les delegó algo, les puso una función, les dio una tarea que hacer, los puso en la obra del ministerio, y les dijo, ahora, les dijo varias cosas, pero por ejemplo les dijo, yo soy la luz del mundo cuando Él se apareció. Después de eso dijo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Dijo el Señor, yo soy la sal del mundo. Y después les dijo, ahora vosotros sois la sal del mundo. Después de eso vino y les dijo, ya antes de irse, yo ya he predicado, yo he llevado el evangelio. Los vine a evangelizar a ustedes, les vine a dar las buenas nuevas de salvación a ustedes. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos de ello, para que todo aquel que crea entonces sea parte de esta obra ministerial. Amén. La cual no se termina aquí, como usted lo hemos hablado muchas veces, nosotros tendremos que ir, y usted también, ¿verdad?, delegado a otras galaxias, a otros lugares, donde hay otras entidades, donde hay otras creaciones. Amén. Porque pensar que somos únicos en el universo, hermano, sería
una ridiculez, ¿verdad? Lo vemos en la palabra del Señor. Eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero venga los miércoles, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que ahí podemos hacer preguntas de todo tipo, en el nombre de Jesús. Amén. Acerca de la palabra. Bueno, y asista a los discipulados, por supuesto. Ese fue un anuncio. Cierro el paréntesis. La obra es que tú y yo, que fuimos delegados para algo, para anunciar el Evangelio, lo hagamos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos, si estamos escasos de inteligencia, si estamos escasos de sabiduría? Y si estamos escasos, hermano, de las pericias, del saber cómo hacerlo. Porque no a todos se les puede llegar igual. Usted no puede llegar macheteando a la gente diciéndole, o cree en Cristo o se va al infierno, hijo del diablo. Así no es. La Biblia no nos enseña eso a nosotros. ¿Acaso no Él vino a enseñarnos con amor, pues? ¿Acaso Él no le enseñó a los suyos, hermano, cuando ya casi al final del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, algunos le dijeron, Señor, lo único que queremos es ver al Padre? Y les dijo el Señor, tanto tiempo he estado con ustedes, yo mismo soy el Padre, se los estoy enseñando, no aprendieron, pero no importa, se los vuelvo a repetir, una vez más. El apóstol Pablo lo dijo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas y para vosotros esto es seguro. Pero con su amor, con su misericordia, Él nos rodeó. Y así es como nosotros vamos a llegar a alcanzar a los demás, perseverando en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 42, 3, 4 y 5. Usted puede leerlo y dice, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Después, ¿qué dice que hacían? Partían el pan en las casas. ¿Qué otra cosa hacían? Tenían comunión unos con otros. Y también participaban de las oraciones juntos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer esas 4 cosas. Y entonces la gente va a empezar a desear lo que nosotros tenemos, que es el amor de Dios reflejado en nosotros. La gracia de Jesucristo en nosotros. Y vimos la comunión del Espíritu Santo. Amén. Que es ese compañerismo que nos mantiene juntos. Es esa hermandad que nos mantiene juntos. Y por eso usted le dice al hermano, ¿ah? Porque la Biblia dice que Él es nuestro hermano mayor y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. A causa de la gracia suya, a causa del amor del Padre y a causa de la comunión por medio del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, ¿quiere usted ser lleno de sabiduría? ¿Quiere ser lleno de inteligencia? ¿Y quiere ser lleno de la pericia para hacer la obra de Dios? Es decir, las habilidades para hacerla. Lo que tenemos que hacer es tener buenas obras. Lo que tenemos que hacer es rendir nuestra vida al Señor. Esa es una de las obras más importantes que tenemos que hacer. Llegar y entregar nuestra vida a Jesucristo. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de cambiarme de iglesia. Porque cambiar al enfermo de cama no sirve de nada. Se trata de cambiar de una relación a otra. De una relación muerta, donde yo no conozco a Dios más que el Dios que está allá arriba en el cielo, pero nunca ha estado en mi corazón. Y que ahora pueda descender a mi vida y que entre dentro de mí y que me haga entender que Él está vivo, como siempre ha estado, pero dentro de mí. Entonces no es una invitación a cambiarse de religión, es una invitación a cambiar de relación, de postura, de actitudes, de la búsqueda de su palabra para ser mejor. Porque en la palabra está la sabiduría, en la palabra está la inteligencia, y en la palabra están las habilidades para poder hacer todo lo que Él nos ha delegado a hacer, y empezar a disfrutar de una vida más excelente. Amén. No le estoy hablando de una vida, sí hermano, cuando nos muramos entonces vamos a disfrutar del cielo, allá vamos a estar con alitas y ahí flotando. No es eso. Es una vida en abundancia aquí. Vuelvo a repetir, no es una abundancia de dinero. Aunque el Señor puede darnos, y quiere darnos, y no nos va a dejar tampoco. Pero es una abundancia de paz. Hermano, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes, en medio de las adversidades, uno se siente y dice, Señor, te doy gracias, ¿verdad? Yo siento paz, yo tengo paz, estoy tranquilo, yo sé que algo vas a hacer tú a favor mío. Eso es estar lleno de paz. Eso es estar lleno de la gloria de Dios. Pero eso solo se consigue, ¿cómo? Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos y tenemos fe en lo que Él ha dejado escrito en su palabra. ¿Amén? Ok, sigamos. Colosenses 1, del 9 al 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo buscó? Allá lo tienen, por favor.
Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en todas las buenas obras, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención al perdón de pecados. Entonces dése cuenta qué es lo que quiere el Señor, que crezcamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para ser llenos de sabiduría, para ser llenos de inteligencia, para ser llenos de esa pericia en el Señor, lo que tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de Dios. Es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios, hermano? Todos los días viendo tele ahí, 2, 3, 4, 5 horas haciendo nada. No, así no crecemos. Y yéndonos, hermano, al cine a ver una película, y cuando termina esta nos pasamos al otro, porque como es libre, entonces ahí al otro y al otro hasta que nos gastamos todo el sábado. ¿Usted cree que así puede uno conocer a Dios? No. Que nos vamos de vacaciones y a la semana siguiente otra vez de vacaciones, y a la semana siguiente otra vez de vacaciones, y todo el tiempo estamos de vacaciones, hasta de vacaciones con el Señor estamos. Cuando no nos ocupamos en las cosas de Dios, no lo podemos conocer. ¿Cuántos están felizmente casados aquí? Por lo menos 4, ¿verdad? Gracias a Dios. Los demás no están muy felices. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos estamos felizmente casados? Está bueno. Solo los casados, ¿verdad? Usted que no tiene esposa, cállese. Como diría alguien ahí, cállese, jovencito. Ok, entonces la situación es que nosotros debemos de ver, hermano, que es algo así, la comunión con Dios. ¿Cómo conquistó a su esposa? Por texto, hermano. Sí, pero tuvo que tener una relación, tuvo que haberse llevado. Ni modo que voy a pagar FedEx para que se las lleve. ¿Verdad que no? Si no, el de FedEx hubiera sido el afortunado. Usted iba al lugar donde iba a comprar las rosas, las agarraba, se las llevaba a su amada, ¿verdad? Y ahí la esperaba. Tal vez con aquel cuento, ¿verdad? De que la miraba salir y ahí iba usted. ¡Ay, qué tal está! ¡Mucho gusto! Aquí pasando estaba yo por este lugar y precisamente traía unas flores que corté y no encontré otras mejores si no se las hubiera traído, ¿verdad? Aquí están. Y esos chocolates, y esas llamadas, y ese estar ahí. ¿Qué es eso, hermano? Una relación que empieza, hermano, a evolucionar cada día. Que te conozco, cuéntame, ¿y cómo es él, verdad? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Allá le removí el alma. Y usted empieza ahí a investigar qué cosas que le gusta, cuál es su favorito color, dirían aquí, ¿verdad? Que no dicen su color favorito. En qué trabaja, si le gustaría tener hijos o no, etcétera, ¿verdad? Si cocina, y si no, pues voy a tener que trabajar más duro. Empiezan, hermano, a tener una relación, ¿verdad que sí? ¿Hasta qué? Hasta que llegó el momento en el que, ¿sabe qué? Yo no puedo vivir sin usted. Ni yo sin usted. Tomémonos una tacita de café, le dijo. Ok. ¿Sabe para qué? Es que para que no se duerma. Ya había algunos que están llamándome ahí. Entonces, mejor le hablo así. Hermano, nosotros necesitamos tener una relación con Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Pero ¿se imagina usted? Yo espero que no haya ningún caso así, ¿va? Pero si es así, saber cómo lo hicieron, ¿va? Pero ¿se imagina usted aquello de que aquel que está interesado en la jovencita, ¿va? La llama. ¿Y cada cuánto la llamas?
No me acuerdo. ¿Usted cree que hay algún interés? Entonces yo pregunto, ¿por qué se acerca a la iglesia cada 15 días? ¿O por qué es familiar de Messi? Mes y medio más tarde viene a la iglesia. ¿Usted cree que hay una relación? ¿Usted cree que entonces vamos a poder poner unas bases para ser llenos de esa sabiduría, de ese conocimiento espiritual? No se puede, hermano. Por eso es una relación con Dios. Es una búsqueda continua de Él para yo ser lleno de Él. Para yo ser lleno de su Espíritu. ¿Amén? Ok, sigamos. Ya voy a terminar. Gracias a Dios, dirá alguien, ¿verdad? Pero bueno, todavía me faltan 20 llenuras. Pero, espéreme un momentito. Proverbios capítulo 19, verso 23. Perdón. 19:23. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra del Señor, el temor de Jehová es para vida. Tal vez si alguien me puede buscar, por favor, Proverbios 1:7. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Quizá hay alguna versión que dice llena de descanso. No será visitado del mal. Oiga eso, hermano, qué tremendo. Se lo vuelvo a leer, 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Entonces nosotros, hermano, si queremos ser llenos de reposo, llenos de tranquilidad, llenos de paz en nuestra vida, que podamos tener un descanso. Fíjese que hay una versión que leí que dice que seremos llenos de un buen sueño. ¿Cómo se acuesta la gente, hermano? ¿Cómo ve usted que se acuestan algunos, que se van a dormir? Pensando, bueno, cansados sí, va de plano. O por cansancio. Están llenos de cansancio. También hay ojos llenos de cansancio. Porque el Señor así les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pero bueno, después lo vemos. Nosotros vemos que la gente se va muchas veces pensando en si mañana va a amanecer, en si mañana le van a quitar el trabajo, si va a seguir ahí, si a lo mejor no se va a morir, si qué va a pasar cuando la gasolina suba, si se va a desatar una tercera guerra mundial, que de plano que se va a desatar, eso es seguro, porque la Biblia lo dice, y empiezan a pensar un montón de cosas. Pues, ¿cómo cree usted que duerme esa gente? ¿Por qué cree usted que se viven inventando el Sequil, el NyQuil, el Requil y lo que usted quiera de Quil, ¿verdad? El Tranquil. Ok, usted lo que necesita es esto, es lo que le dice, para que tenga un sueño reparador. No, hermano, el que tiene su alma en turbulencia, así va a estar todo el tiempo, aunque se atasque todo el frasco entero. Porque no va a tener descanso. La única manera de ser llenos, diga conmigo llenos de descanso, es a través de tener temor al Señor. Esa es la manera. Aquí lo dice la palabra, y así es. Usted no quiere ser visitado del mal, entonces lo que tiene que hacer es ser lleno de la instrucción de Dios, del temor de Dios sobre su vida. ¿Alguien tiene Proverbios 1:7? ¿Qué dice? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, ¿se da cuenta quiénes viven atribulados? Los necios, los que no prestan atención a lo que la palabra dice. Cuando la palabra dice que no les llegará el mal, así dice, ¿verdad? Que no será visitado del mal, no está hablando de que no puedan venir pruebas a nuestras vidas. Hablamos de mal, de calamidades, de cosas que nos vayan a quitar a nosotros esa paz, de cosas que nos vayan a hacer pensar, por ejemplo, ya no tengo más razón de vivir, así que me voy a disparar aunque sea con un banano. Pero algo tengo que hacer para quitarme la vida. Esa es gente que no vive en paz. Esa es gente que fue visitada del mal, porque sus pensamientos fueron atrapados a hacer el mal.
Gente que, por ejemplo, trabajaba muy bien, estaba haciendo las cosas muy bien. No estoy hablando de que económicamente esté opulento, no. Estoy hablando de que con sus manos trabaja, que es honesto, que es honrado. Pero cuando ya le empiezan a salir las uñas, ¿verdad? Y empieza a llevarse, y empieza a hacerse amigo de lo ajeno, entonces lo visitó el mal. Y nosotros debemos de entender que en el temor del Señor, nosotros podemos vivir confiados en Él. No es que lo que pasa es de que yo solo le tomé prestado eso al jefe. Nada que prestado, se lo robó. Entonces fue visitado del mal. ¿Por qué? Porque si hubiese confiado, si hubiera tenido el temor del Señor sobre su vida, hubiera sabido que el Señor lo iba a sacar adelante. Hubiera sabido que el Señor lo iba a auxiliar. Hubiera tenido la confianza de saber que Dios le iba a proveer de una u otra forma. Lo que pasa es que el necio también es desesperado, porque no tiene esperanza. El necio empieza a decir, no, de plano que aquí no se va a poder, así que tenemos que empezar a ver qué hacemos. Aunque sea a vender línea blanca, empezamos, ¿verdad? Algo tenemos que hacer. Tenemos que hacernos socios de Herbalife, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque se desespera el necio. No sabe qué hacer. El necio y el perezoso están íntimamente ligados según Proverbios. Entonces, como es necio, pero tampoco le gusta trabajar, entonces es fácil mejor meterse a otro tipo de negocios. Pero a ese sí, ya lo visitó el mal. Mientras que estemos en el temor o bajo la influencia del temor del Señor, sabremos que Dios es nuestro proveedor. Sabremos que Dios es nuestro galardonador. Sabremos que Dios nunca nos dejará, y esa es una promesa que está en la palabra. Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, aún hasta el fin del siglo. ¿Pero cómo? Si nosotros confiamos en Él y tenemos temor del Señor. Entonces, el principio de la llenura de la sabiduría está en el temor del Señor. Y el mal no nos va a visitar. Amén. Ok. Sigamos. ¿Cuánto tiempo llevo? Disculpa, mi amado hermano. Ok, entonces tengo unos minutos para poderle dar a conocer esto. Lucas 1:67. Y aquí quiero llevarlo a la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios? Porque nos va a servir para muchas cosas. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Es la esencia que conoce lo íntimo de Dios. Así como el espíritu del hombre conoce al hombre, el Espíritu de Dios conoce a Dios. Sabe qué es lo que le agrada, sabe qué es lo que le gusta, sabe qué es lo que Él quiere de nosotros, sabe por dónde conducirnos, sabe por dónde llevarnos. Aún en medio de valles de sombra y de muerte, el Espíritu del Señor sabe por dónde llevarnos. Aún en los momentos de dificultad, cuando nosotros conocemos del Espíritu Santo y estamos siendo llenos, entendemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin reclamar, sino solamente esperando en Él qué es lo que Él nos va a traer, qué consolación, qué bendición lo que Dios nos va a dar. ¿Amén? Ok, entonces, el Espíritu del Señor quiere llenarnos, quiere que seamos llenos de Él. Pero oiga entonces, Lucas 1:67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, y empezó la profecía de Zacarías. Pero yo quiero que usted vea que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y entonces empezó a profetizar. Lea la profecía de Zacarías, extraordinaria profecía de Zacarías. Todo lo que venía, la bendición que traía para su propio hijo, porque él fue el que anunció
la Biblia dice en Isaías que venía uno delante del Señor que iba a anunciar la venida de Cristo, que iba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, allanad todo monte, que se levante todo valle, porque el Rey de Gloria entrará, y ese era Juan el Bautista. Ahora, cuando Zacarías empieza a hablar de la visitación de Dios para su pueblo. Pero dentro de ello, una gran bendición que era tener a su hijo llamado Juan. Porque él entendió que entonces era el que anunciaba, previo a la venida de Jesucristo, estaba su hijo, iba delante de él. La Biblia dice que nacido de mujer, ningún profeta más grande que él. Nacido de mujer. Pero nacido en el Espíritu, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, hermano, que somos usted y yo, nacidos del Espíritu, mayores que Juan todavía. Ahora, el asunto es que Zacarías, hermano, dice la palabra del Señor que fue lleno del Espíritu Santo. ¿A causa de qué fue lleno del Espíritu Santo? Fue lleno del Espíritu Santo porque en ese momento él estaba cumpliendo con llevar a su hijo, hermano, al 8º día para que fuese circuncidado. Entonces, ¿qué es eso? ¿O qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Que lo que nosotros tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo, hermano, es circuncidarnos toda carnalidad, toda niñez, toda niñería que nosotros todavía tengamos. Es que no me saludó el pastor, es que la hermana dijo tal cosa, es que todos me vieron mal. Nadie lo vio, hombre. Si nadie sabe lo que usted está haciendo, el único que sabe qué hizo usted es Dios. Claro, si fue evidente, ni modo, todos lo saben. Pero eso es otra cosa. Pero usted, hermano, perdone, pero nosotros tenemos que entender que debemos de pasar a un grado superior. Debemos nosotros, hermano, de dejarnos de niñerías y empezar a evolucionar para poder entender. Mire, tal vez si alguien me puede buscar ese verso donde dice Pablo, hemos hablado sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Creo que es 1 Corintios, si no estoy mal, pero usted búsquelo, por favor. Y se va a dar cuenta que entonces, como estamos hablando también de ser llenos de la sabiduría es el Espíritu Santo mismo, también de Dios, nosotros necesitamos, hermano, pasar del estadio de niño a un estadio de adulto o de adultez. Maduros. No estoy hablando de edad. Estoy hablando de un entendimiento de las cosas espirituales. De eso estoy hablando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Usted sí entiende el término circuncisión, ¿verdad? ¿Sabe qué es la circuncisión? Si no sabe, entonces búsquelo en un diccionario. Para que el diccionario se le explique. No me voy a poner a explicar eso. Pero hermano amado, eso no es otra cosa más que quitar la carne de sobre un miembro. Es decir, quitar toda carnalidad. Porque la Biblia dice que entre el carnal, no el carnal a la manera de México, ¿verdad? Sino el carnal, es decir, un hombre inmaduro, espiritualmente hablando, y un niño no hay diferencia. Y tampoco hay diferencia entre un carnal, un esclavo y un niño. Los tres son iguales. Entonces usted y yo debemos de dejar la esclavitud de las cosas que todavía nos mantienen a nosotros sin poder avanzar más dentro de la obra del Señor, dentro del conocimiento de Cristo. Es que estuve enfermo y nadie me llamó, pero usted tiene un teléfono y tampoco llamó a nadie, por lo menos para decir, vengan a visitarme, estoy enfermo, ayúdenme. Porque aquí, profetas o alguien que profetice puede tener don de ciencia, a lo mejor, pero adivinos no somos. Ni queremos. Entonces, hermano, perdóneme, pero dejémonos de carnalidades, dejémonos de niñerías, dejémonos de esclavitudes. Prosigamos a otro nivel. ¿Alguien lo tiene? Amén. Allá lo tiene Jessica, por favor léelo, ahí está el micrófono. Es 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces, mire, la sabiduría que no es de este siglo, para poder ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando nosotros, hermanos, circuncidamos nuestra vida y pasamos a otro nivel. Cuando vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta que no podemos seguir siendo niños. Que no se trata de que en esa iglesia no hay amor. No es cierto. Lo que pasa es que hay hermanos que no han conocido la plenitud del amor que es Dios. Eso es diferente. Pero de que hay amor, porque donde está Dios, Dios es amor, dice la palabra. Entonces no me diga que no hay amor. Diga mejor que hay algunos todavía que están en la misma posición suya, que son carnales, y no le han podido expresar ese amor que el Señor nos ha enseñado. Pero no nos puede tampoco medir a todos con la misma vara. Ni tampoco puede juzgarnos a todos por uno. No se puede, ni se debe. Entonces lo que tenemos que hacer es caminar. Si yo no quiero quedarme en esa posición de niño, entonces lo que tengo que hacer es avanzar. Conocer más de las cosas de Dios. Amén. Pero si yo sigo, hermano, criticando, hablando, diciendo, y que el hermano, que la hermana, que el vestido, que el peinado, que los aretes, que los zapatos, que no sé qué, que como me dijo, que como me habló, ¿a usted qué le falta? Agarrar el cuchillo de la palabra, la espada de la palabra y circuncidarlo. Es decir, quitarle toda su carnalidad para que usted avance y empiece a entender que la sabiduría que nosotros tenemos que aprender no es la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría de las cosas que están allá arriba. Nosotros debemos de avanzar para ir más allá en el conocimiento de las cosas de Dios. Circuncidando. ¿Quiere usted profetizar sobre sí mismo? ¿Quiere usted, hermano, avanzar en las cosas de Dios? Es decir, hablar para que Dios haga las cosas. Porque el Señor le dijo a Ezequiel, hablando del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel capítulo 37, la palabra dice, cuando vi un valle lleno de huesos secos, el cual era Israel. Entonces Ezequiel estaba viendo a su propio pueblo, y estaba viendo que estaban secos. Pero cuando él lo ve ahí y el Señor le hace una pregunta, ¿crees tú que vivirán esos huesos?, le dijo. ¿Y sabe qué? Aquel hombre, pensándolo de una manera literal, sabiendo cómo era su pueblo, le hubiera respondido, no. Así como son, no. Pero sabe una cosa, prefirió que el Señor le dijera que profetizara sobre de ellos. Y entonces dijo, no sé, tú lo sabes, Señor. Porque tú puedes transformar el corazón del hombre, tú puedes transformar este ejército, este valle de huesos secos en un ejército, tú puedes levantar al muerto de su tumba, tú puedes levantar al caído, Señor, tú puedes restaurar al que piensa todavía de una manera distinta, tú puedes volver a integrar familias, Señor. Eso era lo que le estaba diciendo ese hombre cuando le dijo, no sé. Y entonces vino el Señor y le dijo, ok, entonces voy a poner poder en ti para que profetices, porque ya saliste de tus niñerías. Te voy a dar una sabiduría espiritual distinta. Eso era lo que le estaba diciendo al profeta Ezequiel. Y entonces le dijo, ahora habla tú a tu pueblo y diles la palabra del Señor. Y dice la Biblia que se levantaron aquellos huesos, se pusieron unos con otros, les fueron dados tendones, músculos, nervios y una piel y se volvieron un gran ejército. Entonces, hermano, usted tiene el poder, la capacidad de hablarle a los suyos, de profetizar sobre los suyos, de bendecir a los suyos. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque estamos llenos de niñerías. No, es que lo que pasa es de que este muchacho salió atarantado como su familiar. ¿Por qué no profetiza? ¿Por qué no sabe profetizar sobre lo suyo? ¿Sabe por qué? Porque es un niño todavía, porque vive esclavo a lo que le enseñaron a hablar. Yo no me hubiera casado contigo, es que, qué lenta. O ella, es que vos no servís para nada. Eso no es saber profetizar. Eso es estar encarcelado, eso es ser esclavo a su manera pasada de vivir. Porque la Biblia dice que lo único que heredamos de nuestros padres es la vana manera de vivir. Por eso no sabemos profetizar.
Pero cuando este hombre llevó a su hijo, es decir, a su niño, lo que de él había salido, porque era hijo de él, ¿no? Había salido de sus lomos. Fue un niño, se quitó al niño de dentro de él para dejar que creciera. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que Juan el Bautista después dice, es necesario que yo mengue para que Cristo se levante, se haga grande, para que él crezca. Él lo entendió a la manera espiritual, pero su padre primero profetizó sobre él. Usted y yo debemos de empezar a profetizar. ¿Cómo? Sobre los nuestros, bendiciones, hermano, abundancia y todo lo que la palabra nos enseña para nuestra esposa, su esposo, para las mujeres, nuestros hijos, nuestra familia, hermano. Pero ¿sabe cómo? Cuando nos quitemos de esas niñerías, cuando empecemos a decir, es que el pastor no viene a orar, ¿y usted quién es, pues? ¿O acaso el pastor es algo extraordinario? ¿O entonces solo las oraciones del pastor se oyen? No, usted fue capacitado para orar, usted fue capacitado para bendecir, usted fue capacitado para dar aliento, usted fue capacitado, hermano, para profetizar sobre las cosas que están secas en su vida. Que uno lo apoye, que uno llegue, hermano, y que uno lleve la cobertura, si usted quiere, para apoyar esas oraciones, eso es diferente. La Biblia dice que la oración del justo, no dice la oración del pastor. La oración del justo puede mucho. ¿Sabe cuándo es usted justo? Cuando se justifica bajo la ordenanza, bajo la justicia de Cristo Jesús. Cuando hace lo que Cristo hizo. Amén. Ok. No estoy molesto, solamente estoy exciting, dirían aquí, va. Pero voy a concluir con esto. Lucas 4:1. La palabra del Señor en lo que usted llega, porque todavía tengo un verso más para darle. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sabe que lo que tenemos que ser o hacer para ser llenos del Espíritu Santo es ser obedientes? Diga conmigo, obedientes. Si alguna característica distinguió al Señor Jesús, a nuestro amado Señor Jesús, fue la obediencia. Usted y yo, hermano, debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos está hablando. La palabra dice, cuando oigáis en vuestro corazón, hijo mío, dame tu corazón. No lo rechaces, no digas que no. Como aquellos, dice, que en Meriba, es decir, en el día de la rebelión, dijeron, no queremos, no te vamos a dar nuestro corazón. Si Dios te ha estado hablando de dejar de hacer algo, de pararte en lo que estás haciendo, de entregarle tu corazón a Cristo Jesús, ¿sabes qué es lo que Dios te está diciendo? No seas rebelde, solo dame tu corazón, y entonces yo te voy a llenar de mi Santo Espíritu. Así como Jesús fue obediente, porque el Padre le dijo, es la hora de empezar el caminar, porque falta la cruz del Calvario. Él empezó su ministerio, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. Él llegó con Juan el Bautista y le dijo, bautízame. Y Juan el Bautista le dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Si yo no soy digno ni siquiera de desatarte las correas de tus zapatos, tú eres el Cordero de Dios y me pides que yo te bautice. Y entonces el Señor le dijo, es necesario que obedezcamos con toda justicia. No le dijo, sí, Juan, tenés razón, yo soy mayor que tú, no. Él le dijo, es necesario que obedezcamos a la voz del Padre, a lo que el Padre estipuló, por eso vengo a bautizarme, así que bautízame. Y entonces fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué tiene que hacer? Obedecer. Dígale que tiene al lado suyo, obedezcamos. No le diga obedece, ¿verdad? Si no es excluirse usted. No, obedezcamos, ¿verdad? Ok, si usted y yo obedecemos a la palabra del Señor, a los estatutos, a los mandamientos, a los reglamentos, hermano,
entonces vamos a ser agradables delante del Padre. Y Él nos va a llenar de su Santo Espíritu. Y entonces, ¿sabe qué? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva a uno, lo guía a uno, lo saca, hermano, de los lugares más tenebrosos en los que uno pueda pasar. Y aunque uno pasase por esos lugares tenebrosos, Él nos va a librar. Así dice la palabra del Señor. Aunque usted tenga las dificultades más terribles, hermano, aunque usted vea la adversidad más fuerte, el viento contrario sobre usted, sobre su familia, si nosotros estamos llenos de su Espíritu Santo por la obediencia a su palabra, seguramente el Señor nos va a sacar adelante y nos va a llevar a un lugar de seguridad. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase, por favor, en pie. Y yo quiero orar por usted en esta mañana. Le pido un gran favor, puede cerrar sus ojos, si fuera tan amable, un minuto, solo para no distraernos de nadie. Si pudiéramos estar tal vez en nuestros lugares, se lo voy a agradecer sin que haya mucho movimiento. Creo que es un momento solemne, creo que es un momento para la administración, creo que este es el momento en el que nosotros, después de la palabra, debemos de aprovechar para nuestras vidas la administración de su Espíritu sobre nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere, sellar sobre nosotros su palabra, para que la entendamos, para que volvamos nuestro corazón al Señor, para que nosotros caminemos con base en su palabra, obedeciendo a la misma. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer dos invitaciones. Una, si hay alguien en esta mañana que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y empezar a tener, óigame bien, no una nueva religión. No, eso de nada serviría. Yo creo que una de las religiones más aburridas es la evangélica, pero cuando uno tiene una relación dentro del evangelio con Dios, eso es una manera distinta de vivir. Así que si usted en esta hora quisiera abrirle su corazón a Cristo Jesús, habrá alguien en este momento, en este tiempo, que usted